a solicitar tener las cámaras y los micrófonos desactivados para que no tengamos ningún inconveniente en la conexión. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me dicen si ya la están viendo. ¿Ya se está viendo, niños? Sí, señora. Muchísimas gracias. Cerramos que esto es del otro curso. Bueno, entonces, primero quiero mostrarles algo importante, que dentro de los acuerdos que hicimos con los profesores, el profe Laura, el profe Nelson, hicimos estos acuerdos para que no se presenten inconvenientes como con la guía número 1. ¿Ya están viendo la diapositiva, niños? Sí, señora. Muy bien. Bueno, vamos a revisar estos acuerdos y lo hacemos. Yo hablo en plural porque esto es de parte de los profesores de pensamiento, no es mío. No es el de los 3 profesores, perdón, de los 4 profesores, porque también la profesora Kelly hace parte de este pensamiento. Entonces, hicimos estos 5 acuerdos porque pensamos que es importante que ustedes retomen el camino que ya habían avanzado desde el año anterior. Bien. El primer punto, la entrega de la guía es durante la semana correspondiente. Eso está muy claro. Ustedes tienen una semana completa para que hagan su guía. La semana va desde hoy hasta el viernes. Porque es el tiempo prudencial que se les ha dado para que hagan su tarea. Esta guía, pues, no está tan extensa tampoco. Y así fuera extensa, pues ustedes son unos chicos que ya están en 10º y tienen que ser organizados como hacen sus cronogramas. Yo sé que tienen actividades en todo lado, que tienen cena y de pronto no sé cómo irá con el tema del pre-ICFEX, en fin. Pero hay que organizar la semana de tal manera que puedan entregar su tarea el viernes. El sábado ya empiezan a tener en cuenta como que fue el tiempo establecido y pues ustedes saben que eso tiene una afectación en la nota. Se le va a calificar sobre 3 si la guía está en las condiciones óptimas para ganarse un 3. Es simple responsabilidad y es un poco de compromiso. El tema de virtualidad es compromiso. Mucha gente hace las carreras universitarias y maestrías y doctorados de forma virtual. Entonces, pues eso no puede ser un impedimento para que cuando estamos buscando un objetivo que es graduarnos, pues, y tener un buen desempeño, pues, tenemos que hacer los ajustes necesarios para poder dar cumplimiento. El envío es únicamente al Classroom, muchachos. Para poder enviar al correo se necesitan datos, se necesita internet y lo mismo para el Classroom. Entonces no hay ninguna complicación con lo uno o con lo otro. Creo que el profesor Nelson, y me corrigen si no fue así, o Laura, les envió un video explicando cómo se subía la tarea al Classroom. Si no, pues lo buscamos nuevamente, buscamos un tutorial y hacemos el ejercicio. Con respecto al envío de las tareas, quiero pedirles un favor. Para evitar de pronto que cuestiones que, ay, yo envié, profe, pero mire que me tocó borrar el archivo porque yo entiendo que sus teléfonos también están llenos de cosas. Entonces, usted envíe su tareita y tómele un pantallazo que envió la tareita.
También cerciórese que nosotros le digamos recibida la tareita y tenga en cuenta ese recibido de nosotros para que por favor no tengamos inconvenientes porque yo sé que ustedes a veces tienen que borrar los archivos, pues eso nos ha tocado a todos. Para poder descargar algo tenemos que borrar otra cosa y luego la volvemos a ubicar. De igual manera, pues el correo siempre se pueden guardar bastante documentos y fotos, en fin, entonces son opciones que tenemos para poder salvar nuestra información. En el punto número 3 tenemos algo súper importante, que es que esta semana es para el desarrollo de las dudas, aclarar las dudas. En la guía número 1, básicamente fueron 2 personas las que me preguntaron algo. Entonces, si ustedes no preguntan, pues uno asume que es y es importante que ustedes pregunten, pero recuerden que les he dicho desde primaria, a los que he tenido la fortuna de tener desde primaria, que ya conocen bastante cómo es que se trabaja con español, les he dicho, cuando uno hace una pregunta, tiene que estar seguro que la respuesta definitivamente no la ha buscado. Entonces, no es simplemente preguntar, profe, no entiendo el punto 3 de la actividad 2, no, porque por eso vuelvo y le repito, tenemos es que buscar primero nuestra explicación, a ver si de verdad es que eso está como tan complicado que yo no lo puedo hacer. Y en algunos casos en la guía 1 le dije, mire el video, porque en el video estaba muy claro lo que tenían que hacer. Entonces, primero tienen que revisar el video, volver a mirar una y otra vez, no tiene ninguna complicación este. Y si van a hacer una pregunta, pues entonces la pregunta es, mira, profe, ya hice esta tarea, la estoy haciendo de esta manera, ¿será que está bien o le falta algo? Bueno, una cosa más concreta, no algo como tan general que explíqueme el punto porque no lo entiendo, porque hay herramientas como la clase en el video para que vayan y disipen las dudas. En el cuarto punto, el cumplimiento con los criterios de presentación y calidad de las imágenes, pues aquí sí me quiero detener un poquito, usaron niños de décimo y mucho en la presentación de las hasta desorden y también que estaban incompletas. Entonces, ¿cómo se puede presentar en unos chicos de las calidades académicas que conozco, que sé que tienen? Entonces, así, la guía no es que como dice 3 afiches, entonces yo hago uno porque qué pereza hacer 2 más. Dice, hay que hacer, entonces, que pues no le veo sentido a eso. No, el primer punto de esta aclaración es que el horario, ustedes son los que tienen tiempo para poder hacer una guía completa. También encontré guías en las que ustedes copiaban sobre la guía, sobre el papel, es decir, sobre el formato. Y pues eso no está bien porque les queda desordenado, les queda la letra fea, en fin. Yo les escribí todas las observaciones que encontré al respecto. Lo mismo que las imágenes volteadas ahí en la orientación que no se pueden ver. Hay que tener cuidado con eso. Y porque a veces uno, por más que amplíe la imagen, a veces no se puede ver. Hay la luz también. Entonces, quiero que todos tengan presente eso, que las observaciones que se le hicieron fue porque realmente encontramos cosas que no se ajustan al nivel de grado décimo. Encontré muchísimas que les escribí ahí, les pegué hasta las páginas de donde los sacaron. Chachos, yo les recuerdo que el año pasado también hubo inconvenientes y graves inconvenientes de convivencia con estudiantes que copiaron tareas y que copiaron de Google. Eso lleva un inconveniente de tipo convivencial que yo no quisiera que ustedes tuvieran ese inconveniente y por eso se los hice así como la advertencia que no busquen un problema tontamente
porque usted es muy inteligente y puede hacer su tarea, obvio, basándose, sí, basándose en lo que encuentra en Google. Obvio, es una herramienta que necesitamos todos, pero no copiando exactamente el párrafo. Para eso usted tiene unos documentos que tiene que leer completos y tiene que escribir su propia opinión. Y lógico que se puede basar en algo que dice una página, pero entonces tenga, como le dijo el profe Nelson a muchos, cite, bueno, de acuerdo con la página de la revista Semana, dice tal cosa y yo estoy de acuerdo con eso, o no, yo estoy de acuerdo con eso, no, sino, y es verdad que esa idea es acorde con, porque el documento nos informa, o sea, es ponerle orden a la información, no es copiar, no es copiar. Esta día no vamos a tener el ejercicio del parafraseo, pero en la siguiente sí. En la siguiente vamos a tener el ejercicio de parafrasear y de citar autores. Entonces, mucho cuidado haciendo esta argumentación y no copiar de las páginas de internet. Transformen, pónganlo de acuerdo, llaman con los textos, con los documentos que acompañan la guía. Y el quinto punto, quiero que tomen muy buena nota de esto. Igual, esta diapositiva, esta imagen la vamos a compartir en los grupos, así que la van a tener de primera mano también. Y están en negrilla tres aspectos importantes. Tiene de consideración que le impida con la entrega de la guía durante la semana de desarrollo, debe comunicarlo en el menor tiempo posible, anexar soporte. Consideración está en negrilla porque de consideración son de fuerza mayor, como les decía en otro curso, no es que eh, porque me fui a hacer mercado, eso no es de consideración, son situaciones que nos han poder cumplir con esa entrega. Es durante la semana de desarrollo. Y avisar un soporte, pues decirnos, mira, es que me hospitalizaron a alguien de la familia cercana, obviamente, el papá, la mamá, el hermano. Entonces yo tuve que estar atendiendo mi casa, por ejemplo. Entonces aquí yo el soporte, que sí, evidentemente sí. ¿Por qué decimos esto? Porque es que nosotros hemos detectado que a veces buscamos excusas para no entregar la guía y esto no puede pasar. Entonces, es algo que cualquier parte nos están, que sí podemos tener una dificultad, claro que sí, todos la tenemos, pero tener una actitud coherente frente a esa situación y decir a tiempo. No le estamos diciendo que no sé qué, no, hable a tiempo, con eso nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Algo más respecto a esta imagen. Ya le digo, no leen algo. Bien. Vamos entonces a nuestra guía grado 10º. Vamos a abrir acá en esto de los documentos que hacen parte de nuestra guía. Tenemos nuestra guía, la guía y los documentos se los voy a compartir al grupo. Siempre lo he hecho, entonces no va a ser esta la excepción. Tenemos nuestra guía y los tres textos que acompañan. Un texto sobre el totalitarismo comunista y el totalitarismo y el fascismo, que son los temas que van a acompañarnos en esta guía. Entonces vamos a abrir nuestra guía número 2.
Ok, ya tenemos acá nuestra guía. ¿La están viendo todos? Sí, señora. Bueno, recuerden que yo siempre les he insistido en que los objetivos de aprendizaje son fundamentales y hay que mirarlos, por favor. Recuerden que cuando estamos en presencialidad, nuestro cuaderno está dividido en dos partes. ¿Se acuerdan cuáles son esas dos partes, niños? A ver, ¿quién se acuerda? Que la primera parte es una cosa y la segunda parte es otra cosa, ¿se acuerdan? ¿Quién se acordó de eso? Nada, teoría literaria y la segunda parte es de ortografía. Eso, yo pensé que ya se les había olvidado cómo era que trabajábamos en el salón. Bueno, entonces, en nuestra parte de teoría literaria, nuestra guía inicia con esta imagen sobre la generación del 27. Entonces vamos a hablar un poquito del contexto histórico que rodea ese hecho literario de la generación del 27. Que como una especie como de mapita mental, ¿no? Una cosa así como unas imágenes muy chéveres sobre lo que ocurría alrededor de ese fenómeno literario de generación del 27 en todos los aspectos. Mire, habían situaciones sociales importantes, guerras civiles, habían también la cuestión de la literatura que se empezó a desarrollar a causa de esas situaciones de orden social, político, económico, que como siempre les he dicho, la literatura es la consecuencia de la huella del hombre sobre esta tierra. Y por eso nosotros estamos haciendo parte de este pensamiento social, ¿verdad? Dicho esto, porque es que las imágenes están como desbaratadas, entonces vamos a hablar sobre la generación del 27 en el contexto. Dice, esa generación del 27, pues es un grupo de poetas que decidieron reunirse en torno a un acontecimiento particular que fue celebrar los 300 años de la muerte de un poeta que apareció por allá en el siglo XV, en el siglo entre XV y XVI, que fue el siglo de oro de las letras en España, un señor que se llama Luis de Góngora. Acá miremos este contexto histórico. Ellos decidieron celebrar ese tricentenario de la muerte de Góngora reuniéndose todos ellos, todos los poetas que hicieron parte de la generación del 27, compartían un tiempo en años, tenían casi todos los mismos años, tenían de diferencia, se llevaban 15 años entre sí, todos habían ido a un lugar que se llamaba la residencia de estudiantes, todos estaban sufriendo las consecuencias de esa España turbulenta de esa época. Mañana con el profe Nelson van a tocar un poco más a fondo esos temas. Y en ese contexto de la guerra civil, de la finalización, la Primera Guerra Mundial y el inicio prácticamente de la Guerra Civil Española, en ese contexto se desarrolló esta generación de escritores. ¿Qué pasó con estos escritores? Ellos tenían una necesidad de luchar a través de la palabra por una sociedad mejor. Ellos querían que la sociedad mejorara y la única manera que encontraron de hacerlo fue a través de sus escritos. Entonces veremos acá en esta diapositiva cuáles son esas características. Ya les dije, tienen las mismas edades, más o menos entre 15 años todos de diferencia. Mantuvieron actitudes liberales en política.
como siempre lo han escuchado, liberales y conservadores, los polos siempre pelean y el poeta o el literato siempre ha estado de parte de la izquierda. Muy pocos han sido conservadores, pero esta generación del 27 era toda de izquierda, eh, rebeldes a la política de la época. Hicieron amistad, ¿por qué? Porque juntos fueron a la parte académica, eran profesores también de literatura, participaron en acontecimientos culturales, como les acabo de decir, el tricentenario del poeta, de Luis de Góngora. Crearon un lenguaje generacional, por eso los agruparon en una generación de poetas, porque el lenguaje que ellos emplearon, basados en la poesía de Góngora, era un lenguaje poético muy enriquecedor y muy particular. Comparten la admiración por lo clásico y lo moderno. Lo clásico por el tema que les digo de Luis de Góngora y lo moderno porque los tiempos obviamente los llevaba a eso, a cambiar ese estilo que tenían gongorino, como así lo denominaron entonces. Perdonen, estoy pasando esto acá. Esta imagen. Estos señores son los caballeros que formaron esa generación del 27, todos ellos poetas, todos ellos literatos. Ahí vemos que este señor es el más jovencito, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el autor de las dos poesías que tiene nuestra guía, Federico García Lorca. Jovencito más que los otros por una sencilla razón. A él lo asesinaron en ese 1936, porque como les estaba diciendo antes, toda esta generación estaba en contra del gobierno y eso les acarreó el exilio. A muchos básicamente los expulsaron de España, se vieron obligados a irse de España, pero García Lorca, por rebeldía también un poco, porque era un osado, él se quedó. También porque muchos de estos otros poetas decidieron unirse al Partido Comunista de la época que empezaba a surgir y García Lorca dijo, no, yo no me quiero unir a ese partido, a mí me gusta la parte del socialismo, me quedo acá y por ese hecho y por otros también absurdos eh, lo asesinaron. La Guardia Civil, que ustedes van a ver en las poesías que es mencionada, pues era el terror de la época. El régimen de Franco, del dictador, pues él hacía lo que quería con todo el mundo. Y García Lorca, pues primero estaba en oposición política con el gobierno, segundo le inventaron un chisme, que no se sabe si es chisme o no, que por homosexual y también porque era ateo. Entonces, en ese contexto histórico, estar en contra de esas posturas tan radicales como era el gobierno y la iglesia, entonces era mal visto y por eso fue asesinado, lo fusilaron. Y es por esa la razón que ustedes ven que los demás, como sí se fueron, pues lograron salvar el pellejo y vivir todo lo que tenían que vivir y escribir más cosas. Pero García Lorca nos dejó un poemario, el cancionero gitano. García Lorca era de origen gitana, él era de Granada, y toda su poesía también habla sobre ese aspecto de la cultura del gitano, cómo era el gitano, que le gustaba la fiesta, que le gustaba pasear en sus caballos, enamoradizo, y también que le huía a la Guardia Civil porque por ser gitanos, por ser una minoría, eran perseguidos completamente. Bien, entonces, permítame un momentico. La poesía de nuestros compañeros de la literatura de la generación, pues estaba marcada por esas situaciones. ¿Qué pasaba en España? Pues España se estaba convirtiendo en una urbe muy grande, muy poderosa,
los campesinos se habían ido a las ciudades a conseguir trabajo, obviamente, pero eso, los trabajos que tenían, pues, no eran los mejores, los sueldos no eran los mejores, cosas parecidas como hoy en día, y la lucha obrera era lo que estaba de moda, prácticamente. A eso entonces le vamos a sumar el tema de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española también a causa de esa dictadura que empezó. Entonces García Lorca hacía parte de ese movimiento literario que denunciaba. Aquí vemos una parte de un periódico conmemorando los 75 años. Si García Lorca, bueno, en este año se cumplen 85 años de la muerte del personaje. Les coloqué esta imagen porque me pareció trágico el tema de donde fue enterrado el hombre. El hombre lo cogió la Guardia Civil, lo fusiló y lo enterró en una tierra X, sin nada, como si fuera una cosa allí sin sentido. No se sabe dónde lo enterraron. Ahí está nuestro García Lorca. Y la explicación del contexto literario de la generación del 27, que básicamente tuvo dos etapas. Una poesía que fue sin adornos, sin sentimentalismos. Ellos iban en contra de lo sentimental en exceso. Sí, el sentimiento, pero un sentimiento de pronto más aplomado, no con tanta lágrima. Y después de la Segunda Guerra, después de la Guerra Civil, pues tuvieron una poesía ya más seria, más aplomada, más de pronto mostrando las crueldades. Y algo que se me había olvidado mencionarles, la generación se disolvió obviamente con la muerte de García Lorca. Ese fue el final de nuestra generación del 27, la cual vamos a analizar a través de nuestras poesías que tenemos en la guía. Entonces nos devolvemos a nuestra guía. Documentos. Ups, perdónenme. Nuestra guía número 2. Aquí tenemos nuestra guía. Y dice entonces acá. Romance de la Guerra Civil y Reyerta. Dos poemas que son muy discientes de ese tema que les acabo de hablar sobre el contexto histórico, político, social, cultural de la España de ese principio, casi mitad del siglo XX. Bueno, dice acá, bueno, acá tenemos una introducción, generación literaria, ya explicamos por qué era. Acá hago una introducción al romancero gitano que les acabo de mencionar. Y es importante que esta pequeña introducción, este esbozo del romancero gitano, debemos tenerlo en cuenta para elaborar uno de los puntos que está más adelante. Federico García Lorca, uno de los principales representantes de la generación del 27, escribió este compendio de 18 romances que giraban en torno a temáticas como la represión, el maltrato, la vida del pueblo gitano, y por eso Lorca trabaja en sus poemas varias temáticas relacionadas con ello, como el hecho de la lucha constante con la autoridad represora, el enfrentamiento a una sociedad minorista como el gitano, y ahí aparecen entonces nuestras dos poesías, hay que leerlas muy bien para pasar a nuestra actividad número 2, que dice cuál es el tema central y los subtemas que aparecen en cada poesía. Entonces, recuerden que hay unos temas centrales que son los que acabo de mencionar y explicarlos. Ahí aparecen cosas, aparte de la represión y la cuestión política, aparecen otras cosas allí
que se catalogan como subtemas. En ambos poemas hay una intensidad en los simbolismos que rodean la poesía de Lorca. Revisa la introducción, lo que acabo de leerles, y luego relaciona aquellos aspectos de su poesía con los símbolos e imágenes que emplean para expresarlo. O sea, en qué parte de las poesías aparece el autoritarismo, la represión, el maltrato a la sociedad minoritaria de los gitanos. ¿Qué otro aspecto acá? La lucha con la autoridad y la represión, ya lo había comentado. Entonces leemos, miramos, esto tiene que ver con represión a los gitanos, lo saco a cada parte de mi guía y lo explico. Escribe un texto de mínimo 10 líneas sobre los poemas, teniendo en cuenta que la tesis debe girar en torno a la influencia del contexto social y político que influenció la literatura y de los cuales se dan cuenta en los textos sobre el totalitarismo. Dos cositas acá súper importantes. Si les decimos que son 10 líneas, son 10 líneas de extremo a extremo. Cuando escribimos en nuestro cuaderno u hoja cuadricular, siempre ahí hay una, pero nosotros siempre dejamos al lado y lado un cuadrito o dos cuadritos al final de la hoja. Pero yo sé que ustedes han dejado hasta 5 cuadros y han hecho unos bloques de escritura bien angostos porque se le está diciendo que son 10 líneas, pero están diciendo mínimo 10. No sé, a ver, ¿cómo les explicar esto? No se limiten. Ay, que me están diciendo 10 líneas, venga, yo cuento las líneas. No, la cuestión es la calidad, la calidad. La calidad de ese párrafo que usted está desarrollando ahí. Y obviamente que le tienen que salir mínimo 10 líneas porque usted está tomando como base lo que les estoy hablando sobre el contexto histórico, los textos que acompañan la guía y lo que usted ha interpretado de esa literatura, de esas dos poesías que ya trabajó. Entonces no se puede quedar corto de palabras porque tiene muchas ideas que aportar. Y en algunos ejercicios yo le decía, faltó desarrollo de la idea. ¿Qué es eso? Que usted, por ejemplo, me dice, en el poema se ve cómo sufre el gitano y ya ahí pasa otra cosa. No, explique, desarrolle la idea. En ese sentido, entonces, van a trabajar esas dos poesías en la actividad número 2. Pasamos entonces, me ubico acá, a la segunda parte de nuestra guía, que es la parte de teoría literaria, en la que les colocamos esas dos imágenes, que es un párrafo y la estructura del párrafo. Porque más adelante van a encontrarse con una actividad en la que le están diciendo que tiene que señalar esas dos estructuras dentro de los formatos que se le han presentado de las lecturas. Primero ubiquemos la actividad. Donde nos están diciendo esa parte. Vamos a ubicarla por acá. Creo que se me perdió el lugar en donde está. Donde le dice el profe que aquí está. Es en el punto número 3 de la actividad 4. Dice, a partir de las lecturas del texto Totalitarismo fascista y Totalitarismo comunista, vas a subrayar y marcar las ideas principales y las ideas secundarias de ambos textos. Ambos. Para desarrollar este ejercicio tienes dos opciones. La primera, imprimir ambos textos para trabajar a mano sobre el papel, o
trabajar sobre el archivo PDF o en Word de forma digital, como ustedes prefieran, como ustedes quieran, como se les facilite. Ahí se le están dando las dos opciones. Y los textos, pues tampoco es que sean tan extensos. Vamos a revisar los textos. Totalitarismo comunista. Que abra nuestro texto. Mírenlo. Dos hojitas sencillas. O sea que imprimir no va a ser un trauma ni tampoco va a ser complicado subrayar. Entonces nos están diciendo que subrayemos las ideas principales con un color X, ¿cierto? Y las ideas secundarias con un color Y. ¿Listo? Supongamos, vamos a hacer acá una cosa ahí provisional, pero es para que se den cuenta cómo tienen que enviar su tarea. Y que deben de decir en ambos casos, esta es la idea principal, señálelo. Esta es la idea secundaria, señálela. ¿Listo? Dice trabajar en el archivo PDX, encerrar cada párrafo con color diferente según la clasificación que aparece en la gráfica. Subraye las ideas principales con amarillo y la idea secundaria con rojo, y debe de marcar o escribir a un lado del subrayado el tipo de idea, es decir, si es primaria o secundaria, principal o secundaria, nos equivocamos un poquito. ¿Cuáles son las gráficas que nos están diciendo? Pues estas dos. Y quiero que miremos en esta parte de la idea principal y la idea secundaria una cosa. Quiero que abrirla un poco más. Porque es importante que ustedes miren lo siguiente, que una idea principal es la idea que no se puede suprimir del texto. Si yo quito esa idea, entonces ya el texto no tiene sentido, el párrafo ya no tiene sentido. Y esa es una pista fundamental para que empiecen a hacer la tarea. Miramos el texto y digo, hola, si yo quito esta idea de amarillo y dejo solamente esto, ¿será que entiendo el párrafo? O sea que posiblemente esto sí es mi idea principal, ¿cierto? Y las demás vienen a ser ideas secundarias. Entonces, ojo con eso. Yo tengo que revisar cuáles, por ejemplo, este párrafo que está como grandecito, cuáles de esas ideas, si yo suprimo esas ideas, si las quito, si las borro del mapa, el texto va a quedar entendiéndose. Entonces esa es mi pista principal para decir, esas son las ideas principales o la idea principal y las otras son ideas secundarias. Entonces, ojo con eso, la idea principal es la que le da orden a todo el texto. Si yo la quito, no entiendo nada. Se queda sin piso, se queda sin coherencia. Y pues esta imagen está muy clara, que los párrafos, como lo vemos acá, pues son bloques de información que empiezan con mayúscula, mira acá Lenin, en, y terminan en punto aparte. ¿Listo? Para que tengamos un recorderis, porque es que esto ya nosotros sabemos, esta situación la conocemos muy bien. Ahora, resulta que nuestro trabajo va a quedar complementado haciendo esto. Clases de párrafo según la ubicación de la idea principal. Si la idea principal está al principio, mire, la idea principal se encuentra al inicio del párrafo o del texto y se desarrolla luego en ideas particulares, entonces se llama analizante o deductivo. Si la idea principal está al final, como una síntesis, es inductivo. Si está en el centro, además de plantearse al inicio, la idea principal se retoma y confirma al final del párrafo, encuadrado. Acá sí está en el centro del texto o del párrafo. Y acá, en este caso, todas las ideas del párrafo son
de igual importancia o generalidad. Ojo con eso, porque acá en nuestra tarea, aparte de decir esta es principal, esta es secundaria, tenemos que de alguna manera subrayar nuestro párrafo, nuestro texto y decir qué tipo de idea es, con base en nuestra imagen de las clases de párrafo según la ubicación de la idea principal. Ahí entonces nos están diciendo que tenemos que hacer 3 cosas con ambos textos. Obvio, leer primero todo el texto. Segundo, empezar a buscar la idea principal, que ya les di las pistas para poderla ubicar, subrayarla, colorearla con un color diferente, las ideas secundarias con otro color y decir ese tipo de ideas, de qué tipo de ideas son eso que subrayamos ahí como idea principal. Listo, miremos entonces nuestro siguiente documento. El otro documento que hace parte de nuestra guía. El totalitarismo fascista. A ver qué tan largo es. Y nos encontramos nuevamente con una hoja, 2 hojas y 3 hojas. Que se ven, y se hicieron 3 hojas porque tienen este tema acá de cita textual. Que en realidad vendría a ser una hoja. Entonces tampoco está tan extenso, tan difícil. Volvemos a hacer lo mismo, descargamos la imagen o en el PDF o en el Word. Entonces hacemos nuestro señalamiento de nuestras oraciones. Ay, no. Siempre la oración es una frase completa, con sentido, que tiene complementos, sí, pero empieza con una idea concreta y lo demás ya son complementos. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Entonces, subrayamos o principal o secundaria, yo no sé cómo será, y hacemos la anotación de qué tipo de idea es, qué tipo de idea según cómo se encuentra dentro del párrafo. Eso es lo que tenemos que hacer acá en esta actividad de la actividad número 4, el punto número 3, con nuestros 2 textos. Yo les aconsejo una cosa, pónganme atención. Está de punto 3, lógico, para la secuencia en la que usted va a enviar la tarea va a seguir siendo de punto 3, pero yo les aconsejo que hagan primero este ejercicio para poder hacer el resto de ejercicios que tienen que ver con esos 2 textos, para poder hacer bien para poder hacer de la actividad número 4, esas preguntas que aparecen ahí, la 1 y la 2. Yo creo que es mejor hacerlo de esa manera que les estoy diciendo y por supuesto para poder hacer que está acá, que está relacionado la actividad número 4, que tienen que ver específicamente con los textos, perdón, la actividad número 5, que relaciona entre los totalitarismos y el bombardeo que representa el Guernica de Picasso y qué relaciona entre la guerra civil española con los totalitarismos que se hayan visto en la guía. Entonces, es un ejercicio importante que ustedes empiecen haciendo que les acabo de indicar de idea principal e idea secundaria. Es mi consejo para que les queden bien hechos los otros ejercicios que corresponden al análisis de las lecturas. Bien, ¿qué más pasa acá? Tenemos otra actividad que está relacionada con el capítulo de la novela de Ernest Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? Vamos a mirar en nuestros textos, nuestro PDF, que abra, un poco lento.
Por quien doblan las campanas, súper recomendado que no se indispongan mirando el número de páginas que tiene el capítulo. Porque usted inmediatamente dice, uy, 13 páginas, qué pereza. Y ni un dibujo. Entonces, miremos que las páginas son así de extensas de pronto porque tienen estos diálogos y eso hace que la hoja pues se vaya más hoja, se vaya más espacio. ¿Qué les digo en la guía? Que hagan 2 lecturas. Que una lectura primero va encaminada a lo que se conoce como la lectura didáctica, la lectura recreativa. Gócese ese capítulo, lo que está ahí, esa historia que le están contando. Métase en esa historia, en los personajes, en esa trama que está apareciendo ahí. Y después de haber hecho una lectura completa y entender la historia en sí misma, entonces ahí sí pase a hacer lo que nos dice la guía. La guía nos está diciendo, yo les estoy hablando acá y les subrayé que hay que hacer 2 lecturas. La primera, como se lo acabo de decir, para comprender la narración sin saltarse, poniendo especial cuidado en tomarse el tiempo de comprender el vocabulario, que posiblemente no lo comprenda. Siempre les he recalcado que cada vez que encuentren una palabra, búsquenla en el diccionario y subrayen ahí el texto o en el PDF el significado de esa palabra para que puedan seguir avanzando con una idea más clara dentro de la misma lectura. Y luego hacemos una segunda lectura y ahí sí hacemos lo que nos empiezan a pedir en el ejercicio. Ubique estos aspectos del argumento del capítulo en los siguientes cuadros. Si usted tiene la habilidad en el momento de estar leyendo la primera lectura que le hace y poder clasificar esto como social, esto es político, esta cosa me está hablando de religión, esto me está hablando de la cultura, entonces usted va subrayando eso para que después pueda colocar en el cuadro lo que le están diciendo allí, las causas y las consecuencias. Por ejemplo, si le están diciendo que están desplazados, se fueron a una población distante donde pudieron encontrar una mejor oportunidad, pues esa es la causa, no tenían trabajo. ¿Y qué consecuencias tuvo? No, pues que de pronto sí consiguió un trabajo, pero mal remunerado de todas maneras, y ahí tuvieron muchos problemas. Creo que es un ejercicio que ya está bastante trabajado y que les apareció el año anterior también cuando estábamos leyendo La rebelión de las ratas, que fue toda la novela, y aquí tenemos es un capítulo, entonces va a ser más fácil. Y nuestro cuadrito de siempre, el personaje, ¿qué hizo ese personaje? Algo, una hazaña, una acción que realizó. Esa acción tuvo unas repercusiones. ¿A quién afectó con esa acción? ¿Cómo les afectó y por qué? ¿Y en qué lugar ocurren esas acciones? Ese cuadrito ya lo tenemos bien definido dentro de la clase de literatura. Y terminamos con las funciones del lenguaje, que fue algo que les costó un poquito de trabajo a muchos y por eso lo retomamos en este.